Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al evento. Felicitaciones a la Fundación Jabad, a FinGurú y RFT. Y sobre todo a todos ustedes por estar acá porque hacen también posible la tarea solidaria. Yo siempre digo que soy ex economista, ¿no? Ya tienen suficientes economistas y muy buenos que han invitado. Tanto Carlos Melconian como Emanuel Álvarez Agis, y después creo que viene Martín Redrado. Quiero felicitarlos por organizar esto, porque la economía es una preocupación de los argentinos permanente hoy, pero levante la mano el que no se ha preocupado por la economía antes en este país. Entonces es uno de los temas que siempre nos tiene consternados y me parece extremadamente útil convocar gente de distintos ámbitos para ver cómo los distintos sectores políticos ven las cosas. Y creo que si después de esto ustedes vieran que Manuel, Carlos, Martín y otros se sentaran en un lugar para diagnosticar, estaríamos todos mucho más tranquilos, porque tienen muchos puntos en común. Y el principal punto en común para mí que tienen, y que creo que está compartido por un montón de nosotros, tiene que ver con lo siguiente. A mí me preocupa mucho el futuro de Argentina cuando hacemos diagnósticos livianos sobre las dificultades del presente y del futuro. Entonces, cuando uno escucha cosas como Argentina potencia, vamos a estar en el primer mundo, estamos condenados al éxito, se vienen los mejores 20 años de la Argentina, tenemos el mejor equipo económico de los últimos 50 años, yo lo primero que pienso es, estamos complicados. Porque creemos que el desafío es sencillo. Cuando uno escucha economistas de distintos sectores describir con crudeza cuáles son las dificultades y el sendero tan escarpado y angosto que tenemos que recorrer, paradójicamente me pongo más optimista, porque creo que podemos operar mejor, con mayor conciencia sobre las verdaderas dificultades. Emanuel decía recién, y a mí me gusta mucho escucharlo, la imagen, esto es parte de cómo se produce el conocimiento colectivo, cualquier idea. Él me contaba Darío que citó una imagen que dije yo que Argentina hay que manejarla y tiene una traba en el volante, pero eso surgió en una charla con él, cuando estábamos describiendo y conversando este tipo de cosas. Él dijo que Argentina desde el año 2006 no crece 3 años consecutivos. Si uno mira la caída del PBI, del mandato de Cambiemos va a ser de 4 puntos. La caída del PBI por habitante del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner es de 3 puntos. Y hace 12 años el PBI por habitante era más grande que hoy. Entonces es evidente que hay dificultades que exceden a un mandato. Es evidente que Argentina hace mucho que tiene problemas. En los últimos 45 años Argentina creció menos que la mitad del promedio mundial. Al ritmo que venimos creciendo vamos a necesitar más de un siglo en duplicar el ingreso por habitante. El mundo tarda 40 años en duplicar el ingreso por habitante. Quiere decir que en 40 años lo duplica, en 80 lo cuadruplica, en 120 lo duplica y nosotros recién lo estamos duplicando. Entonces estas son las dificultades y este es el problema que viene Argentina trayendo hace mucho tiempo. Traje un video, algunos videos. Para que veamos un poco qué es lo que nos viene ocurriendo hace bastante tiempo. Entonces, la evolución del ingreso por habitante de Argentina desde el 60 a la fecha, por década. Pueden hacer el corte que quieran, van a ver que sube y baja, pero... En el 60 éramos el país 18 del mundo en ingreso por habitante. Diez años después, el 30. 10 años después, el 36. Diez años después, el 50. Subimos un poquito, eso es antes de la crisis del 2001, al 44. Volvimos a descender al 51 en el año 2010. Hoy tenemos el PBI por habitante
número 65 del mundo. Entonces, cuando uno viaja, cuando uno siente que hay algo que se estuvo deteriorando en la Argentina, que la Argentina está trabada en un lugar mientras el resto del mundo avanza, la verdad es que las cifras revelan eso. Y no solo ha caído nuestro ingreso por habitante, sino que nosotros tenemos además muchas crisis y cambios abruptos de dirección en la economía y en la política económica, y esos cambios de velocidad son muy importantes. Hay un famoso dicho que dice que no es la caída lo que te mata, sino el freno abrupto al final. Entonces así, los cambios de dirección de la política económica, la secuencia con la que se hacen las cosas, genera impactos muy importantes. Cuando digo que no solo crecimos poco, sino que tuvimos crisis, piensen ustedes que nosotros hemos tenido una crisis como la Gran Depresión Americana, de octubre del 98 a mayo del 2002. Hemos tenido 12 hiperinflaciones en el 89 y en el 90. Hemos tenido el default más grande de la historia del mundo, y cualquiera de nosotros acá presente, por las edades que veo, pasó más o menos el 38% de su vida laboral en recesión. Quiere decir que por cada año de crecimiento que disfrutamos, tenemos uno de caída del PBI. Insisto con este diagnóstico porque yo creo que si no tenemos un diagnóstico estructural de lo que viene pasando, de los costos que tiene, abordamos mal lo estructural y abordamos mal la coyuntura. ¿Por qué? Piensen ustedes en un problema a resolver. Hambre, desde el punto de vista personal. Ya sé lo que tengo que hacer para paliar el hambre, cómo hasta saciarme. Pero si yo en realidad estoy en una isla desierta con poco alimento y cómo hasta saciarme, estoy cometiendo un error. Entonces, inclusive a la hora de abordar los problemas coyunturales, es necesario tener una visión un poco más estructural de dónde vienen nuestros problemas. Las crisis, además, son el origen principal del deterioro de nuestro tejido social. ¿Por qué? Porque las crisis son redistribuciones de ingresos, de riqueza. Y el que siempre sale perjudicado es el que no tiene riqueza financiera, dólares en el colchón, sacado del sistema financiero antes de que todo explote y venga la devaluación, activos físicos, sus propias cosas y las tiene que salir a recontratar al día siguiente, o capital humano, es decir, un trabajo en blanco o un nivel educativo que le permita negociar mejor su salario cuando vienen la suba de precios. Cada una de las crisis entonces implica un salto en la desigualdad. Cada uno de los cambios abruptos del sentido de la política económica genera heridas lo suficientemente importantes. Otra vez miro las edades y todos recordamos otro país, pero hay un video que también les quiero mostrar para que vean cómo se va modificando ese país que antes era distinto y que tenemos que recuperar. Fue fundado por el ingeniero Torcuato Di Tella en el año 1911. Di Tella nació el 15 de mayo de 1892 en la provincia de Campobasso, Italia. A los 13 años se radicó en Buenos Aires junto a su familia. A los 18 años, en 1911, este joven emprendedor vio una oportunidad generada por una ordenanza municipal que obligaba a las panaderías a tener amasadoras mecánicas y patentó la primera máquina de amasar pan. Así, fundó la Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, a la que luego llamó Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Tella. En 1922 surge una nueva oportunidad con mayores perspectivas en la producción de surtidores de combustible para YPF. En 1929 se construye en Avellaneda la fábrica insignia de Siam. En 1932 se inicia la fabricación de heladeras comerciales y en 1935, con producción masiva, las famosas heladeras de uso familiar. En 1960 se fabrica el primer automóvil Di Tella 1500, diversificando sus líneas de producción. A pesar del incesante crecimiento, la empresa fue víctima de las sucesivas inestabilidades económicas del país y de políticas de importación indiscriminadas, llevándola finalmente a la quiebra en 1996 y pasando a manos de la cooperativa formada por sus trabajadores.
imágenes pueden causarnos tristeza, bronca, indignación, pero también deben invitarnos a reflexionar. ¿Qué nos pasó para dejar atrás ese país que tenía empresas como siempre? ¿Y qué errores seguimos repitiendo? Son videos que yo elegí incluir en un libro, porque a veces me parece que los gráficos nos alejan un poco emocionalmente de lo que nos viene pasando. Ahí lo que ustedes ven es una empresa nacional grande que construía fabricaba un montón de cosas distintas, que tenía una guardería para sus empleados, que estaba en Avellaneda, que el tejido social era distinto, y lo que vemos en paralelo es la destrucción del tejido industrial y la destrucción del tejido social. Piensen ustedes que las crisis han hecho que hoy nosotros tengamos 6 veces más pobreza que hace 45 años y el doble de desigualdad. Ahora, las crisis en Argentina generalmente están motivadas por 2 causas que además tienen interrelación. Una es la restricción fiscal, de vez en cuando no nos alcanza más la plata, nadie nos la presta y tenemos que hacer ajustes abruptos. Y la otra es la restricción externa, que tiene que ver con lo mismo, el mundo nos deja de prestar. E insisto, las dos están interrelacionadas de distinta manera. El déficit, y ahí yo tengo una discrepancia a veces con el diagnóstico de muchos economistas, el déficit importa porque es una de las cosas que dispara las crisis, pero el problema es que la Argentina tiene déficit a pesar de que le demos más plata al Estado. El Estado argentino tiene 3 veces más plata por cada uno de nosotros que hace 25 años, ajustada por inflación, es decir, capacidad de brindar bienes y servicios. No nos da más bienes y servicios, no nos da 3 veces más cosas y tiene déficit. Y esto es importante en diversas dimensiones, pero en una muy fundamental, que es que hoy en el mundo se compite todo el tiempo y a veces nos preguntamos por qué a la Argentina le cuesta competir, por qué los empresarios quieren cerrarse, por qué no quieren acuerdos comerciales, siendo que la exportación es uno de los motores principales de crecimiento. Las sociedades con mercados pequeños, una vez que colonizan el consumo interno, lo que hacen es salir a buscar mercados externos, y las sociedades que han prosperado en serio han podido realizar eso a través del tiempo. Ahora, si yo voy a producir botellas de agua con las que quiero competir con el resto del mundo, y pago el plástico lo mismo, la energía lo mismo, el agua lo mismo, el etiquetado lo mismo, la mano de obra lo mismo, en realidad parece que puedo competir. Pero si mi estado es más caro y me da menos cosas que el estado de al lado, ya no puedo competir. Es como si yo comprara un plástico que filtra y se pincha y pierdo agua. Ya no puedo competir. ¿Cómo compito? Devaluando. A través del tiempo necesito cada vez un tipo de cambio más alto para acomodar un estado que es menos productivo en términos relativos con el resto de los estados del mundo. Y eso es lo que muestran las cifras de PIB por habitante. No solo crezco poco, sino que como necesito un dólar más alto, el número de PBI por habitante medio en dólares cae muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que cada vez que le decimos a un empresario pónganse los pantalones largos y compitan, el empresario puede perfectamente contestarle al gobierno y a la política en general: no tengo ningún problema, yo compito, pero como los tengo que llevar a babuchas a ustedes, la pregunta que les hago, la repregunta que les hago es: ¿está dispuesto el Estado argentino a competir con el Estado de Corea, de Noruega, de Chile, de México? Es decir, ¿está dispuesto a mejorar más que sus estados? ¿Está dispuesta la clase política a competir con los políticos de otros países? Si es así, vamos todos juntos. Entonces, si no logramos hacer eso, si no logramos aumentar la productividad del Estado, si le volcamos cada vez más recursos y no recibimos más cosas y hace más difícil la competencia, es absolutamente imposible crecer. Y quiero compartir con ustedes otra imagen de lo que implica la pérdida de productividad de nuestro Estado, ni siquiera en términos relativos, ni siquiera con respecto a estados que han avanzado más, con respecto a nuestro propio pasado. ¿Me pones el video del tren?
molesto polvo con las ventanillas herméticamente cerradas. Sus asientos son reclinables y giratorios. Posee servicio radial individual y cuidada selección de música. La suspensión ultra suave y el piso alfombrado permite al pasajero trasladarse de un lugar a otro del tren como si fuera sobre tierra firme. En el tiempo récord de 4 horas y media hasta Mar del Plata, brinda un viaje realmente encantador. Esta, que se entienda que no es una crítica a la gobernadora, que está para mí en el lugar más difícil de toda la política argentina y haciendo una enorme tarea. Pero ustedes piensan que ¿cuál tren de los dos era mejor? El tren ahora tarda 60% más de tiempo en llegar a Mar del Plata que hace 60 años. Lo que hemos conseguido es que en 60 años nuestro tren tarda 60% más de tiempo en recorrer 400 kilómetros con un menor grado de confort. La pregunta es, ¿cómo se exporta ese Estado? Es absolutamente imposible. De hecho, yo creo que hoy estamos viendo la tercera versión de una misma crisis, que es la crisis de la mala administración del Estado y la pérdida de productividad. La primera fue la hiper, la segunda fue el default, la tercera es una carga tributaria absolutamente insoportable para poder producir en la Argentina. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que comentar. Tenemos que exportar nuestro Estado. Como se vuelve cada vez peor, chocamos con la restricción externa, con el déficit de cuenta corriente, cada vez a un nivel de producción más bajo, que es lo que mostraba Manuel recién con su gráfico. La pregunta es cómo hacemos para librarnos de estas restricciones a futuro y para poder crecer sin crisis. Y la verdad es que ahí hay un trabajo para hacer. Primero, tenemos que reorientar las prioridades del Estado. Hay cosas en las que estamos gastando que no deberíamos gastar. Hay cosas en las que no estamos gastando y deberíamos gastar. Pepe Mujica en su discurso de inauguración dijo: la prioridad número 1 es la educación, la número 2 es la educación y la número 3 es la educación. En la asamblea asentía. Él dijo, claro, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo en qué cosas no van a ser prioridad para que la educación pueda ser prioridad. Esa es la discusión. ¿Qué cosas no son prioridad para que otras puedan ser prioridad? Segundo, ¿quiénes y cuándo en una sociedad pueden ceder? ¿Cuáles de nosotros podemos hacer esfuerzos? Y a quienes ya no se les puede pedir ni tiempo ni paciencia porque no tienen ni tiempo ni paciencia para dar. ¿Quién tiene que hacer eso? La política. El que tiene que ordenar prioridades. O la que tiene que ordenar prioridades, la que tiene que definir quiénes pueden ceder y a quienes no se les puede pedir más, es la política. Pero eso es absolutamente imposible de hacer desde la grieta. No se puede hacer contra el otro. No hay país que prospere un 30% contra otro 30%. Nosotros queremos ser una sociedad que sea próspera en la igualdad. Y no le podemos pedir eso al mercado. La tarea del mercado no es la igualdad. La tarea del mercado no es la construcción de una comunidad. Eso lo hace el Estado. Pero no se puede generar prosperidad en contra del mercado. El que enciende el motor es el Estado y el mercado es el lubricante. Si lo que hace el Estado es romper el motor, obstruir el lubricante, no vamos a ir hacia ningún lugar. Pensemos, por ejemplo, que cuando vamos a los países que nos enamoran en sus fases de crecimiento reciente, uno puede ir a China, puede ir a Vietnam, puede ir a Corea, puede ir a Japón, puede ir a Singapur, vienen los capitalistas occidentales y dicen qué bueno esto lo hizo el mercado, y la verdad que nada de eso lo hizo el mercado. Todo fue usando el mercado, pero ninguna de esas naciones se desarrolló usando el mercado. Ahora, si el Estado es tan importante y nosotros lo administramos mal, tenemos una calamidad. Si el Estado es el 40% del PBI y funciona mal, destrozamos todo. Si desordenamos el Estado, que es el 40% de la economía, la cultura, la educación, la seguridad, la justicia, nuestras leyes, desordenamos la vida. Y los que somos de centro izquierda, tenemos que tener una vocación por mejorar la productividad del Estado más que lo que son de centro derecha. Porque si el Estado es el 1% de la economía importa menos, pero si es el 99% y funciona mal, no hay futuro. Entonces la discusión que tenemos que tener es esa, cómo mejoramos la productividad del Estado vis-a-vis el resto de los países del mundo. Y ahí, para ir a algunos puntos concretos,
considero que la política tiene que discutir algunas cosas. Primero, tiene que discutir en serio la obra pública. La obra pública no puede ser algo de ocasión, no puede ser algo cosmético y no puede ser algo meramente político. Estoy convencido de que hay 30 grandes obras públicas desde el punto de vista social, urgencia social y productiva, mejoran la productividad, en las cuales todos podríamos coincidir. Y después las tenemos que ejecutar como se ejecutan en la ciudad. Primero seleccionar cuáles. Hay algunas de la ciudad con las que estoy de acuerdo y otras que no. Pero después hay que ejecutarla diciendo la empiezo en tal momento, dura hasta tal, la inauguro tal día y funciona. En todo lado de la Argentina. En segundo lugar, el sistema previsional. Nosotros recién, lo decía Manuel, construimos un sistema previsional muy generoso y muy amplio en su cobertura. Tenemos que empezar a discutir cuán generoso puede ser en promedio, qué tan redistributivo va a ser y cómo lo vamos a financiar. Y eso requiere, entre otras cosas, en mi opinión, calibrar la rentabilidad que le damos a una jubilación en un sistema de reparto de manera tal que sea compatible con el crecimiento del PBI. Piensen ustedes que el retorno implícito del sistema de reparto es cuánto crece el PBI en términos reales ajustado por la relación activos y pasivos de la economía. Entonces, ¿qué creo que se puede hacer? Primero, yo estoy convencido de que no hay jubilados nacionales. Los jubilados viven en algún lugar, en la provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Chubut, en Córdoba, en Mendoza. Entonces, si queremos ser generosos, que salga de la plata de todos. Precoparticipemos el sistema previsional antes de repartir la plata a las provincias, porque entonces nadie se va a poner populista a hacer reformas que no son sostenibles en el tiempo, porque va a salir del bolsillo de todas y cada una de las provincias. En segundo lugar, calibrar, como decía, el retorno que le damos en una jubilación a alguien que hace aportes de manera tal que sea sustentable en el tiempo. Y de hecho, démosle premios si resulta que Argentina crece más. En segundo lugar, para ordenar el futuro, obra pública, el sistema previsional, que es el 38% del gasto público. En último lugar, la educación. Y lo más importante que se aprecia en cualquier lado del mundo para mejorar la educación no son laptops, no son elementos mágicos, son mejores docentes y le tenemos que dar a nuestros docentes las herramientas para que sean mejores docentes. Eso tiene que ver principalmente con la formación docente. Argentina no puede tener 1.200 institutos de formación docentes absolutamente desarticulados. Ecuador tiene 1, Francia tiene 8 grandes institutos de formación docente por cada una de sus regiones. Otra cosa que tenemos que discutir en la política. El corto plazo. ¿Qué cosas tenemos que hacer para lidiar con las urgencias que tenemos? Como dije recién, una es ordenar el futuro. La otra es, tenemos que eliminar la restricción externa. Tenemos que hacer un trabajo muy agudo para encontrar cuáles son los 20, 15, 30, el número que quieran, de 20 sectores de alto potencial exportador. Y darles los instrumentos que necesitan para exportar. Y si encontramos sectores exportadores que no compiten con el consumo interno, en especial si no son alimentos, mejor. El tercer gran sector exportador de la Argentina es la exportación de servicios de alto valor agregado. Primero son los alimentos, el segundo es el complejo automotriz, a pesar de que en términos netos es un gran importador, y el tercero son los servicios de alto valor agregado. Se acaba de sancionar una ley que le da mejores instrumentos a ese sector. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Argentina tiene uno de los supermercados más caros del mundo. Y paradójicamente le pagamos poco a los productores de alimentos, los consumidores pagan en el supermercado más caro del mundo y los supermercados tienen todos problemas y están pidiendo ayuda para no entrar en convocatoria. Algo está pasando, eso se tiene que diagnosticar, no es a ojo. Puede ser el transporte, puede ser la acumulación de carga tributaria, puede ser la localización de los supermercados. Hay un montón de cosas. Hay que estudiarlo en profundidad. Defensa de la competencia debería ser eso. Tercero, yo presenté la ley de defensa de la competencia que se sancionó. Argentina hace 20 años que no hace un estudio sobre el nivel de precio de lo que se llama insumos industriales difundidos, que son los insumos que usa todo el resto de la industria para producir. Combustibles, química básica, acero, aluminio, vidrio plano, envase de hojalata, cables, papel y cartón. 20 años que no hacemos un
estudio pormenorizado de si esos precios se pueden bajar o no, si hay monopolio, si abrimos la competencia al exterior, si cobran más de lo que cobran cuando venden al exterior. Y sé que hace 20 años porque participé del último, que fue en 1997, y se lo encargó Defensa de la Competencia a la Universidad de Itela. Por último, creo que hay que pensar, queremos aumentar la productividad, queremos un sistema previsional que sea sustentable en el tiempo. Tenemos que encontrar maneras de socializar el aumento del PBI por habitante si hacemos las cosas bien. Eso puede ser, otra vez, en el sistema previsional es más fácil, te pago más y el país crece más. En el sector público tenés una mejor remuneración, si aumentamos la productividad del sector público, que automáticamente va a aumentar la productividad del total de la economía y vamos a crecer más. Y en las empresas y en el ámbito privado tiene que ver con discutir una reforma laboral. Y como decía Manuel, con reformas micro. ¿Cómo repartimos mejor cuando la cosa va bien? No se puede hacer reformas laborales en contextos en los cuales no se aprecia que va a haber crecimiento porque todo el mundo está en modo defensivo. Entonces, si queremos discutir cosas generales del ámbito laboral, necesitamos volver a crecer. Porque tenemos que discutir cosas generales. Si hay un montón de convenios colectivos que tienen posiciones que son de hace 50 años y que ya no existen más. Obviamente hay que modernizar los convenios colectivos. Y después hay que hacer un montón de trabajos micro y ser capaces de repartir, si nos va bien y generosamente, para construir la sociedad que soñamos. Y por último, y esto es lo más coyuntural de todo y para mí es lo más importante, porque si no somos capaces de debatir con el otro en serio, en base a análisis rigurosos y profundos, si no somos capaces de sentarnos, no vamos a poder resolver nada. A veces se dice que los cambios culturales se pueden imponer, cambiemos culturalmente, es mentira. Los cambios culturales ocurren cuando los países se desarrollan. Hasta la década del 60, los extranjeros que iban a Corea decían que los coreanos eran impuntuales. En el siglo XIX, cuando los australianos iban a Japón, decían que los japoneses eran vagos. Y en el siglo XIX, los ingleses iban a Alemania y decían que los alemanes eran tramposos e inconfiables. ¿Qué cambia? Cambia que cuando una sociedad se industrializa y crece, adquiere tiempos industriales, adquiere instituciones industriales y modos de interacción entre nosotros reglados. Y entonces parece que todo es más ordenado, que todo es más productivo. El desarrollo es lo que genera los cambios culturales. El desdesarrollo, como le ha ocurrido a la Argentina, genera reversiones culturales. Tenemos que encontrar una manera de dialogar entre nosotros para volver a encender el motor del desarrollo para que el cambio cultural vaya en el sentido correcto. Y para eso, como digo, es imprescindible romper la grieta, es imprescindible mirar al otro sabiendo que es parte de nosotros y que en alguna cosa tiene que tener razón, y que aunque haya algunas cosas que nos separan, un montón de otras cosas ineludiblemente, ineluctablemente nos unen. Y voy a cerrar esto con un video que para mí expresa mucho el humor en el que estamos y el humor al que tenemos que ir. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. Si no ven, cuento desde acá. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille dig nogle spørgsmål i dag. Nogle gange kan det godt være lidt personlige, men jeg håber, I kan svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? ¿Quién era el payaso de la clase?
Hvem er bonusforældre? ¿Quiénes son padres adoptivos? And then suddenly, there's us. Y de repente somos We who nosotros believe in life after death. los que creemos en la vida después de la muerte, los que hemos visto ovnis, And all of us who y love todos to a los que dance. nos gusta bailar. We who've been bullied. Los que hemos sufrido acoso, And we who've bullied y los que others. hemos acosado a los demás. And then there's us, the lucky ones Y who luego have estamos sex this past nosotros, los week. afortunados que tuvimos sexo la semana pasada, We who are broken-hearted. a los que nos rompieron el corazón, We who are madly in love. y los que estamos locamente enamorados, We who feel lonely. los que nos sentimos solos. We who are bisexual. Los que somos bisexuales, And we who y acknowledge los que the courage reconocemos of el coraje de los demás. We who have found the meaning of Los que life. hemos encontrado el sentido de la vida, And we who have y saved los que hemos lives. salvado vidas. And then there's all of us. Y estamos entonces todos nosotros los que simplemente amamos a Argentina. So Muchas maybe gracias. there's more